Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y me da mucho gusto saludar como cada miércoles a Marilena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, Por Darío. supuesto también a Darío ¿Cómo Celis. está Rogelio, Marilena? Muy Muy buenas buenas noches. noches. Quédese con nosotros. Vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y cómo está impactando al mercado laboral. La confianza de los consumidores en Estados Unidos bajó a 106.7 puntos en febrero, cifra que quedó muy por debajo de las expectativas del mercado. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que este año la economía mexicana conseguirá un crecimiento de 2.5%. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, aseguró que México tiene espacio para incrementar su recaudación tributaria en 3 puntos del Producto Interno Bruto si continúa con una estrategia basada en inteligencia fiscal y financiera. El INEGI informó que el mes de enero pasado, en una escala de 0 a 10, la población adulta urbana de México calificó su satisfacción con la vida con 8.4 puntos en promedio. ¿Qué tanto ha avanzado la inteligencia artificial en el mercado laboral mexicano? Vea lo que le preparamos. Una de las aplicaciones de la inteligencia artificial es la automatización de varios procesos, imitando las capacidades humanas. El cambio tecnológico va desde las manufacturas hasta los servicios, a tal grado que un estudio de la Universidad de Pensilvania, junto con la firma OpenAI, anticiparon que solo en Estados Unidos la inteligencia artificial impactará al 80% de los empleos actuales, trayendo mayor productividad y eficiencia a las organizaciones. Este entorno creará transformaciones en las actividades que incluyen la interacción humana, lo cual ya está en funcionamiento desde la década de los 2000, cuando los chatbots comenzaron a ganar popularidad como mecanismo de atención al cliente. El mercado laboral encarará condiciones desafiantes en el futuro, donde muchos empleos desaparecerán, pero surgirán también nuevos a partir de las habilidades requeridas por las organizaciones. La irrupción de la inteligencia artificial ha puesto en jaque muchos puestos de trabajo, muchas profesiones están en la cuerda floja y eso pues ha generado mucha preocupación, mucho estrés entre los trabajadores, no solamente de México, sino de todo el mundo. Vamos a platicar esta noche con Héctor Márquez. Él es presidente de Capital Humano de la Coparmex para abordar precisamente pues todas estas dudas que existen en el ánimo de miles de trabajadores. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás, Héctor? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Pues hay preocupación, como lo acabo de decir, hay temor, hay resquemor en algunos casos y hay incredulidad en otros, porque dicen, no, la inteligencia artificial está todavía muy lejos de llegar a México, pero la verdad es que no, ya es una realidad. Es absolutamente una realidad y hay que verlo como que esto no inició en este siglo, inclusive o en los últimos o después de la pandemia. Se ha acelerado, por supuesto. Cada vez vamos a ver que los cambios ocurren en pocos días. Antes decíamos, cada 7 años viene toda una revolución de cambios, ¿no? Ahora podemos decir cada 7 días, ¿no? O menos. Entonces, recordando cuando yo empecé a trabajar de niño, pues había muchos trabajos que hoy ya desaparecieron y que no veíamos así como inteligencia artificial, sino simplemente decíamos, pues ya se automatizó y ejemplos, pues digamos, las personas del conmutador, entonces alguien desarrollaba un nuevo PBX, le llamaban, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Pues ya marcas directo la extensión, tú no necesitas que te comuniquen y entonces empezaban esos cambios y decías, bueno, ¿y qué va a pasar con las personas del conmutador? No, pues que de inmediato se necesitan en otras áreas de la empresa. Esa ha sido la evolución y hoy sí tenemos unos pasos agigantados. Nuestra mayor industria pues es la que más se pueden ver notoriamente los cambios y luego los puestos más demandados es donde también vamos a ver más avances y por lo tanto al revés, en sectores que tenemos poco empleo o empleos que son muy especializados, pues no vamos a ver mucho avance. Pero con el tiempo, tal vez nosotros mismos pues vamos a ser reemplazados también con hologramas. Esperemos que Esa, Déjame, te pongo un ejemplo que para mí es maravilloso y no es de este año, se podría decir que ya tiene una década. La industria automotriz, nuestra mayor industria en México, del sector de manufactura,
¿qué hacemos ahí? Que algunas plantas de fabricación de automóviles están 100% automatizadas. He tenido la fortuna de ir a conocerlas y desde que entras, por ejemplo, en la planta de motores, ves que está el acero, todos los cambios para hacer tanto los motores como las puertas y todo lo que lleva esto, y no ves una sola persona. Y entonces dices, bueno, ¿dónde quedó el personal? Pero si además allá afuera yo vi que había cientos, miles, ¿no? Están en otras funciones. Entonces, qué bueno que haya trabajos que además antes eran muy riesgosos, que ocasionaban muertes, o que son súper difíciles. Entonces se ha ido buscando cómo elaborar, cómo hacer, por ejemplo, en lo que estamos platicando de los motores, cargar acero, eso pues es un trabajo muy pesado. Entonces han diseñado robots sin la cabeza o brazos, así como en las películas, pero son unas armazones que pues levantan y ponen donde debe ir o aplastan y hacen todo lo que tendría que hacer una persona en demasiadas horas, ¿no? Claro. Entonces, esto es así, te quedas como si estuvieras en un viaje espacial, es decir, como que entré a una planta donde no hay una sola persona. Héctor, ¿y qué pasa con el sector servicios? Hemos visto pues actividades que en el pasado eran muy recientes, muy bien remuneradas, como un traductor, ahora ya lo hace la inteligencia artificial, un analista bursátil que vería pues el valor de los diferentes títulos, pues también ya está siendo utilizada esta tecnología para, digamos que hacer más eficientes los procesos. Sí, yo diría que definitivamente menos el avance en el sector servicios, pero también lo hay. Vamos a tomar por ahí un ejemplo donde vas de servicios y bueno, entre los servicios, algo que en México tal vez no sufrimos tanto con los temas de limpieza, sí, algunos, pero otros sí. Claro. Y entonces, bueno, hay que decirle a la gente que vive sola y en hoteles, ¿esto qué pasa? Pues que ahora hay, por ejemplo, aspiradoras que son robot, ¿no? Pues, solita, a tal hora que está programada, ya conoce todo tu domicilio y ya los rincones, entonces sale, hace la limpieza, la aspira y se vuelve a guardar, ¿no? Y ahí además y tira todo el polvo. Héctor, pero ¿hasta dónde es inteligencia artificial? ¿Hasta dónde es la evolución misma del mundo? ¿Y qué es, de verdad, vendrá tendremos aquí una Marilena, un Darío, un Rogelio hablando, platicando? Sí, digamos que todavía esos descubrimientos que vemos muy lejanos, pero ya existen, seguramente todos hemos visto por ahí algún videíto de la persona de seguridad, de tal monarca o algo, ¿no? Y entonces, bueno, de veras sí existen ya que pueden, y hay una serie de decisiones que puede tomar. Entonces, todo lo que podamos imaginarnos y llevarlo a que alguien lo programe y lo pueda pues implementar. El problema es que hay temas que todavía no son tan de expansión, que vayamos a tener pronto en todos lados esa tecnología. Pero absolutamente en todos lados se está llevando a que sea así. Hay ejemplos maravillosos en estos temas, sobre todo cuando entramos a canales de estos de ciencia, ¿no? Pues ahí vemos cosas que dices, bueno, ¿cómo puede ser? Ya hoy prácticamente no existe algo donde no esté la inteligencia artificial en la medicina, en todos lados. Al principio, cuando empezaron las computadoras personales, que fui uno de los primeros afortunados en el país en tener una PC enorme, ¿no? Solo era para 3 campos. Todos los temas matemáticos, entonces no había Excel, se llamaba Lotus, manejar bases de datos, entonces se llamaba OnDBase, y había un procesador de palabras, ¿no? Pero todo eso avanzó a una velocidad que en cualquier campo podemos decir que hoy está ya la inteligencia artificial y esas programaciones para que la computadora, que es una computadora, vaya tomando decisiones o responda. Y de repente vemos cosas muy básicas, que entramos a una página y un chatbot y que te responde 2 o 3 cosas, pero dices, no, esto ya vi que es robot, yo quiero hablar realmente con alguien, ¿no? Entonces, hoy por hoy, todo lo que sea factible de automatizar lo vamos a ir viendo
Y lo que no es cuando definitivamente hay tantas posibilidades de respuesta y todas son correctas, que sería muy demasiado imaginativo desarrollar esa sentido, opción. ¿qué es lo que están haciendo desde Coparmex para poder pues, apoyar a las empresas, orientarlas? No sé si existan programas de trabajo conjunto con las autoridades. Correcto. Sí, esa es la parte importante y gracias de señalarla, porque en el otro lado de la moneda hay escasez de personal en el país. No solo en México, en todo el mundo. Hay varios estudios, uno de los que veo constantes es de Manpower Group, que habla de escasez de talento, lleva 15 años haciéndose el estudio en forma consecutiva, y vemos que hay varios puestos que no se logran cubrir en las empresas. De hecho, la escasez de talento a nivel global está por ahí del 60 y 70%. Entonces, esto es, al 60-70% de las empresas le hace falta personal. Es ¿Cómo va a ser? contradictorio, ¿no? Entonces necesitas generar programas tanto de estudio como de prácticas donde le enseñes a la gente lo que va a poderse, en lo que se va a poder emplear. Entonces, al mismo tiempo de que hay algunos puestos que se van sustituyendo, son los menos, donde hay más carencia es en otros. Sí. Y de repente no es solo porque alguien no tenga las habilidades o conocimiento para ocuparlo, entra otro factor horrible que voy a responder un poquito más directo a tu pregunta, y es los sueldos. Se tendrían que hacer reformas vía universidades, vía programas de estudio, ¿no, Héctor? Sí, tenemos varios estudios que ejemplifican bien lo que señalas, y es que no es un tema de una arista o dos o tres nada más que áreas que tienen que ponerse a trabajar. Entran varios, y entonces dentro de esto también el papel de escuelas y universidades es fundamental. Si no hay cambios de estudios, pues hay muchas carreras. Citaba yo el ejemplo de la industria de la transformación, pero para ponernos todavía más exigentes, pues ¿qué les parece lo aeroespacial, ¿no? Y entonces dices, oye, ¿y hay personal en México para que trabaje ahí? Pues no teníamos esas carreras, no teníamos esa preparación. Entonces ha habido que meter todos esos planes de estudios. Afortunadamente ya tenemos, sobre todo en la zona de Querétaro. Y si no hay una evolución absoluta de los planes en donde además le des oportunidad al estudiante de tener experiencia al mismo tiempo, pues te vas quedando súper atrás, y es donde digo que estamos muy viejitos en materia laboral educativa. Pues Héctor Márquez, presidente de Capital Humano de Coparmex, te agradecemos mucho que hayas venido esta noche con nosotros. Yo de verdad soy el agradecido, y pues bueno, Gracias. estamos en contacto y veamos los cambios que ahí vienen seguramente. Por supuesto. Gracias. Gracias, Héctor. Pues definitivamente las nuevas tecnologías, Darío, María Elena, la inteligencia artificial está cambiando de golpe al mercado laboral. El reto va a ser que las organizaciones, pero sobre todo los trabajadores, empleados o colaboradores, como le llamen dentro de las empresas, tengan la habilidad para desarrollar nuevas habilidades y poderse reinsertar dentro de la misma organización, Claro. haciendo otras funciones. Así es, la Secretaría de Educación Pública tendrá una labor importante para que se creen nuevas pues, profesiones. Esto se ha hablado pues, desde hace como 10 años, 15 años. No se ha podido lograr insertar todas las profesiones que vienen a futuro. Una que otra sí, pero hace falta mucho Ahí por están hacer. los retos. Así es. Darío, María Elena, buenas noches. Muy buenas noches, noches. Rogelio. Muy buenas Bueno. noches, Darío, Rogelio. Y muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo miércoles, por supuesto por ADN 40.